A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Los vuelos humanitarios desde Ucrania nos trajeron novedades, no por lo exitoso nomás, porque fueron exitosos. El traer repatriados a nuestros conciudadanos que se encuentran en un país en guerra y casi con las características de una guerra no focalizada en el sector, sino como que podría expandirse, es un logro. Pero yo diría, casi con crueldad desde el punto de vista explicativo, nada más. No, es que no podían haber desaprovechado esta oportunidad también para hacer de las suyas, con declaraciones raras, dirigidas, es así crueles, porque no tienen respeto por su propia vida, algunos personajes, pero claro, quienes los inducen y los conducen a decir cosas, también, pero de ellos se puede esperar todo. Hubo un caso que en las redes sociales vi, que hacía referencia a las declaraciones de un ciudadano, un joven becario, y decía más o menos cosas como estas: nos ayudaron a salir de Ucrania, a pasar la frontera, a conseguir un albergue en Polonia, nos embarcaron en los aviones, en el avión humanitario, y llegamos al Ecuador. Sí, eso sí hicieron. Bueno, ¿qué más debían haber hecho? Pues, ¿qué más debieron haber hecho las instituciones del Estado como para contribuir con esa opción de llegar al Ecuador? Pues, pero claro, ahí está esto que es inexplicable. ¿Será que de repente llegan los mentalizadores a influir tanto? ¿Será que trabajaron con una pedagogía infinita para hacer de seres humanos algo así como seres extraños, raros? ¿Pero qué más se puede hacer? Yo creo que en una condición humana racional, sí, estoy muy contento de llegar aquí, me preocupan mis hermanos que se quedaron, y ojalá como a nosotros puedan traerlos. Se me ocurre, no sé si estoy exagerando, pero se me ocurre decirlo. Y claro, inmediatamente recordé octubre del año 2019. Algunos dirigentes indígenas absolutamente palabreados. Yo diría que ahí hay varias cosas, pero varias, que vienen medio como a hacer un engranaje que nos demuestra el escenario exacto que lo planificaron. No, a lo que se queden en el páramo fue parte de, en mi opinión. Porque no tenía sentido una declaración de esa manera. Porque a decirse del personaje, no tenía por qué hacerlo, pues. Pero además, con esta velocidad impresionante que es la tecnología en las redes, no una persona termina de decir algo y ya está en la nube y en miles de dispositivos, teléfonos,
etcétera, eso replicado por medios. Y claro, pues eso exacerbó seguramente no a los dirigentes, hay que tener ahí un poco de cuidado, no a los ciudadanos, a los indígenas, que vieron semejante declaración, que se queden nomás en el páramo. ¿Quién les ha dicho que el páramo es el hábitat de los indígenas? A mí no se me ocurre semejante tontería, no se me ocurre. Y precisamente alguna vez yo leí en un libro que se llama Estirpes derrotadas, del profesor Hernán Gallardo Moscoso, que al describir lo que pasaba con algunas comunidades indígenas de la parte norte de la ciudad de Loja y la llegada de los españoles, narra que llegaron y arrasaban con lo que encontraban por el camino. Y dice más o menos así: se llevaron nuestra riqueza, se llevaron nuestra producción, se llevaron a nuestras mujeres, se llevaron todo. Lo único que no se llevaron fue el páramo, porque esa es la cobija de los indios. ¿Qué tal? Pero hoy, cuando el alcalde Nebo, el exalcalde Nebo, le dice que se queden nomás en el páramo, que aquí no llegan, sí podemos entender qué pudo haber ocasionado eso. Debe haber sido una reacción terrible. Y claro, con alguien han de desquitarse, pues. Sí, claro. Por eso es que se dieron temas tan graves, tan fuertes, planificados algunos, porque el edificio de la Contraloría no tenía otro objetivo que no sea desaparecer todos los vestigios de las raterías que hasta el día de hoy, y todavía falta mucho, y como todo lo que tiene que ver con delitos contra los bienes públicos es peculado, entonces pues eso es imprescriptible. No dejar ni cenizas de ese incendio. Bueno, de eso también aprovecharon, pues, que el precio del combustible subía porque precisamente tomó el gobierno una decisión de iniciar la búsqueda de la herramienta para focalizar el subsidio. Yo he visto por ahí a la señora parlamentaria Andina Reyes, que dice y le pregunta al presidente Lasso, ¿qué va a hacer con el excedente del precio del petróleo? Me causa un poco de... Iba a decir chiste, pero no, molesta, pues. A ver, primero, pagar los subsidios por los que ustedes no tienen mayor afición en cuanto a focalizarlos y eliminar eso que es perverso, la cantidad de plata que se ha ido, subsidios. ¿Y por qué digo pagar el precio de los subsidios? Porque sube el petróleo, nosotros importamos derivados y no importamos con el precio de ACEFU, no, con el precio que subió. Eso es muy elemental. No es necesario tener una escuela eterna. No, eso es demasiado elemental. Así que es ridículo decirlo de esa manera. Mejor debería preocuparse, y deberían todos aquí, todos quienes así repiten estas cosas. Y ahora, ¿qué hacemos con el tema del trigo? Que seguramente vamos a tener problemas de importación de Rusia y va a subir el pan. ¿Qué? ¿Se preparan para esa pelea? Entre comillas. Porque esa es una reacción bastante miope, pero digámoslo pelea. ¿Se preparan para eso? Que si por desgracia sube el trigo, el precio del trigo, y sube el precio del pan, ¿se preparan para eso? Como combustible
de lo que finalmente tienen planificado. ¿Y por qué no se preocupan de nuestras exportaciones, que seguramente van a ser demandadas en menos cantidad? ¿Y qué va a pasar? Que muchos exportadores van a restringir las plazas de empleo porque van a vender menos. ¿Qué tal si pasaría eso? ¿Qué van a decir? Es que han perdido empleo y la gente, y no está ahí la oferta del presidente, etcétera. La misma pedagogía pequeña y eterna. Pero no solo eso, pues. En la época de la pandemia, ¿ustedes recuerdan? Ataúdes incinerándose o incinerándolos con la mala intención y la perversidad infinita de decir que se trataba de cadáveres que no habían podido ser atendidos, y fallecieron esas personas, y esos cadáveres los quemaban en las calles. Sí recuerdan eso. No, pues los tweets, las redes de toda esta gente servil del sentenciado que ya no se sabe dónde vive, ¿no? ¿Les parece? De todo han pretendido sacar provecho en la búsqueda incesante de parte de ellos que logren fracturar el tema de las sentencias, y digo fracturar por la vía de una nulidad para que regrese este sujeto que el presidente Palacios dice: le dejé mucho dinero. No le doy mucho crédito en cuanto a que él esté muy claro de lo que dejó, más de la obra que hizo al haberlo designado ministro de Finanzas. Pero es evidente, pues, que tenía los dineros de los fondos de estabilización petrolera. Y es verdad que se los gastaron en todo menos en lo que debían haber gastado, cuál era el objeto diseñado para haber creado ese fondo, para tener dinero para épocas de vacas flacas, así de simple. Así que no descansan. Hoy, con los bonos humanitarios, pensaron, bueno, ¿qué pensarían nomás hacer? Pues, qué peligroso con esta gente, que puedan hasta meterse quién sabe dónde, a efecto de que algo estalle o fracase, para de eso hacer una reacción. Increíble. En las últimas horas venimos escuchando, ustedes, señoras y señores, deben haber visto en la televisión, haber leído en los portales, notas en los periódicos, declaraciones editoriales y comentarios, en el sentido de que se prepara una conjura, un golpe de Estado. Sí, un periodista lo dijo así categórico. Incluso habló que de la alianza de Correa y Nebot, este último podría ser el ungido como interino, es decir, un Clemente Yerovi del siglo XXI. Eso no lo veo ni de lejos. Primero porque don Clemente, en la mitad del siglo XX, era un hombre que no despertaba odios ni pasiones, creo, ni muchos afectos. Casi un hombre sencillo, que contaba cuando era presidente que salía a limpiarse los zapatos en la Plaza Grande, como presidente encargado, interino, y no tenía esa reacción que ha provocado el personaje a quien me he referido, al exalcalde. Eso es imposible. Eso casi sería entrar casi a una guerra. Sí, porque este momento, por lo menos como el año 97, no llegan a Quito, a desfilar en las calles, es imposible. Entonces, el plan, y lo hemos venido diciendo, y déjenme que lo diga con absoluta sinceridad, yo siempre preferiré, y ojalá me equivoque,
Porque si me equivoco es que no va a pasar lo que podría pasar. Entonces, en algunas cosas que he dicho, antepongo esto, ojalá me equivoque. Pero ¿qué es lo que pretenden? A ver, yo me he hecho un pequeño diseño y voy a simular los días que el Ecuador pudo haber pasado luego de que se hubiese dado el pacto entre Correa, el exalcalde de Guayaquil, y sus asambleístas, no sé cuántos, si todos, no sé, no conozco, ¿no? Y ellos decían que estaba en ese entendimiento el gobierno. Pero bueno, pues, si es que con el gobierno conversaron, una de las partes de la conversación tenía el derecho del veto, y si no funciona, de decir, yo me retiro. Porque claro, ese compromiso, pacto, como se llama, implicaba una sola cosa, pues, solo un compromiso: conformar la Comisión de la Verdad para que revise los juicios y darle insumos de nulidad partiendo de la revisión a los jueces. ¿Qué tal? A medida que se conoció esto, comenzó una reacción, pues. No, habría sido terrible. Eso no soportaba. Eso no soportaba precisamente por lo que dijo el exalcalde Nebot. Señor Lasso, que ni crea que los votos son de él. Más votó la gente contra Correa. Muchas gracias. Que se reproduzca en favor de la patria lo que acaba de decir, pues. Pero claro, pero si está tan consciente de eso, entonces los votos que votaron, la gente que votó contra Correa, lo que iba a pasar es que iba a reaccionar contra Lasso y se levantaban con el santo y la limosna, pues. Es que les traiciona el subconsciente, solían decir los mayores. Bueno, supongamos que se elegía al señor, o designaban, mejor dicho, al señor Kronfle. En este instante muy difícilmente había gobierno. No, pues, un imposible. Habría sido, a lo mejor, con ese cálculo que se le escapó al exalcalde cuando hizo la infidencia o confidencia de que el señor Lasso habló con el señor Correa, y esto lo hizo 5 meses antes de octubre, es decir, por allá por mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces decía, nos vemos en 5 meses, porque no van a cumplir. No era eso. Era octubre. Esa era la intención, ¿no? Así que por esas fechas, con la balacera, con los muertos en las calles, con los problemas que han habido, etcétera, y quién sabe si eran más efectivos, a sesión número tal, presidido por el señor Kronfle, la sesión número tal, convocados todos. Pero que la pandemia no permite, no, vivos o muertos, a la asamblea, con tanque de oxígeno, todo lo que quiera, en una cápsula, pero van, porque la sesión es importante. Único punto del orden del día: análisis de la situación política y resolución. ¿Es nuevo eso? No. ¿Que lo tenían preparado? Sí. ¿Que todavía medio como que está en la cabeza de algunos? Por supuesto. Bueno, no lo digo yo, pues. Lo dicen varios analistas. Varios. Segundo, juicio político Esa es la sesión número 2. Vamos con la sesión número 1. Primero, análisis de la situación política del país. Perfecto. El país se encuentra en una situación muy grave, etcétera.
el Consejo de Participación Ciudadana, que nunca tuvieron unanimidad, no funciona. Muy bien, juicio político para los integrantes que no estaban en la línea de lo que se proponían. Cambio de los integrantes. Segundo, evaluación de los organismos de control en la persona de sus personeros, de sus primeros ejecutivos, dígase, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Superintendencias y las Cortes a la fila. ¿Qué les parece? Entonces, en medio de todo esto, gente en las calles, coludidos, pues no. Señor Issa, yo no sé cuántas personas pueda movilizar el señor Issa, pero dadas las circunstancias, parecería que hay o de repente se prestan gente, como dicen que Correa prestaba gente para algunas movilizaciones. No voy a entrar en eso en este momento. Muy bien. Análisis de la situación política del Ecuador. Que los muertos en los hospitales, que no se está cumpliendo con el plan de gobierno de la generación de empleo, que uno de los compromisos de campaña fue no subir los impuestos y que los acaban de subir con la ley tributaria. Es decir, todo listo. Resolución. No terminar con el presidente de la República. ¿Qué les parece? Y claro, viene la sucesión. Y para no fracturar el tema, tendría ¿qué será lo que se proponían? Pues no, saltarse, o yo no sé qué hacer para que casi medio en una especie de gobierno parlamentario salga el presidente de la Asamblea a hacerse cargo. Muy bien, pues. Eso sí habría sido el señor Kronfle el presidente. Ahora no, con la señora Llori. El tema es el siguiente. Ella no está con nosotros, dicen los complotados. Sí, ella está con el Ecuador, dicen, y decimos la mayoría de los ecuatorianos, la gran mayoría de los ecuatorianos, porque estas reuniones de las que nos vienen hablando, donde vía Zoom Correa, sus representantes y las personas con quien trata, a decir de redes y a decir de las últimas opiniones que conversaron con el exalcalde, con el señor Pavel Muñoz, con el señor Correa, y planifican que, primero, una evaluación a la presidenta de la Asamblea. ¿Para qué la evalúan? Para votarla del cargo. La Constitución, en el artículo 121, dice que la Asamblea nombra presidente, vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, dice eso la Constitución, pero no dice que puede ser cesada. La ley orgánica dice que puede ser destituida, ¿no? Por incumplimiento de sus funciones y de acuerdo a la ley. ¿Qué ley? La ley orgánica de la función legislativa. No dice eso, no dice que el pleno de la Asamblea la puede destituir, no dice eso. Así que cuando hablan de la destitución de Averroes Bucarán como ejemplo, cometen un error garrafal, porque a él lo destituyeron la mayoría de los diputados por cuanto incumplió en sus funciones, y lo mismo al señor Serrano. Y porque además la ley no prohibía, como en este caso prohíbe. Dice que se puede hacer una comisión multipartidista. No dice que el Pleno puede hacer y deshacer de las dignidades del Congreso, de la Asamblea. ¿Por qué? Precisamente para buscar la estabilidad. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó
la corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción.